de más de 1.000 millones, 30 compañías, que es el tercer país del mundo con más compañías, un país de 9,5 millones de habitantes. Todo esto es parte de lo que todo el mundo ve en el mundo árabe, en Europa, en Estados Unidos, y de alguna manera buscan la continuidad de todo esto. Y os diré algo más. Israel es también uno de los 9 países, según fuentes extranjeras, con poder nuclear, y también uno de los 7 países que tienen satélites en el espacio. Yo estuve en las industrias aeronáuticas espaciales israelíes hace 2 semanas y me enseñaron satélites que están en el espacio, que dan la vuelta a la Tierra cada 24 horas y dan la vuelta, y cada vez que pasan sobre Irán, yo les pedí que abriesen las cámaras de forma que yo pudiese ver objetos de 30 centímetros en el suelo. Y esto es algo que se hace cada día, varias veces, y cada día los satélites van y siguen todo lo que ocurre en el territorio de toda la región, concretamente en el territorio iraní, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Pero, ¿y qué pasa con los grandes desafíos? Pues bien, para mí, después de ver estos datos aquí, uno de los grandes desafíos que tenemos es el vínculo con la diáspora. ¿Y cómo hacemos para impedir que millones de judíos desaparezcan en las próximas generaciones? Yo creo que en Israel estamos tan ocupados en el día al día con la supervivencia que este tema a veces se queda un poco apartado. Yo en Israel, en los medios de comunicación, cuando salgo, hablo de ello continuamente. Y a veces, os voy a decir una idea que creo que puede ser revolucionaria, no será fácil de cumplir, pero yo creo que puede llegar a dar un marco de solución a todos estos problemas que tenemos entre nosotros. Y la idea es crear, al lado del Parlamento de Israel, de la Knesset, un Senado del pueblo judío. Crear una institución parlamentaria en la que el pueblo judío esté representado. Allí no se va a decidir si mis 3 hijos que estaban en el ejército hace pocos meses van o no van a una operación a Gaza o a Cisjordania, porque vuestros hijos no están corriendo los mismos riesgos. Pero sí que todo el tema de la lucha contra la asimilación, todo el tema de las corrientes religiosas judías, el tema de la cultura, de la identidad, de la asimilación, todo esto es algo que nos une, que es común a nosotros, y hace falta un foro. Si me permitís, la solución no está solo en México, sino que es una solución global, es una solución que nos tiene que tocar a todos, las comunidades judías por un lado, y el Estado de Israel, incluidos los gobiernos de Israel, infelizmente los distintos gobiernos que se reemplazan con tanta frecuencia. Esos gobiernos se tienen que preocupar también por ello y tienen que ser parte de este tema. Luego tenemos otro problema, el problema social. Nosotros, el desarrollo, cuando yo llegué a Israel, la brecha entre ricos y pobres era mínima. Prácticamente no había muy ricos y prácticamente no había muy pobres. Hoy en día tenemos brechas que son de las más altas de Occidente. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Porque imaginaros el high-tech israelí, la alta tecnología, como un tren de alta velocidad en el que 80% de la población se subió, y el desarrollo es brutal y rápido y vertiginoso, pero hay un 20% que se quedó por detrás y perdió el tren. Kol Israel arevim ze leze. Unos estamos con los otros, los judíos dependemos unos de los otros y tenemos que entreayudarnos. La gran lucha ahora es hacer que los hijos de estos judíos que viven bajo el umbral de la pobreza no sigan siendo una generación del desierto, y que se perpetúe este problema y que pase de generación en generación. Tenemos que preocuparnos de ello. Pero hay algo más. El expresidente Rivlin decía algo muy interesante, hizo un discurso que en mi opinión es programático para entender esta problemática. Dijo, tenemos tribus en Israel, 4. Los judíos laicos, que no son bien laicos porque en realidad muchos de estos judíos son judíos tradicionalistas también,
ahora les llaman Hilonim, laicos, digamos así, los judíos nacional religiosos, como es Bennett, por ejemplo, el anterior primer ministro, los judíos Haredim, los ultraortodoxos, que son alrededor de un 11-12% de la población en este momento, y los árabes israelíes, que tienen nacionalidad israelí, que son alrededor de un 20% de la población. Yo le dije a Rivlin, discrepo, usted se olvida de una tribu que es tan importante o más que todas las demás, y son 8 millones de judíos de la diáspora. Hay que pensar en 5 tribus, no 4, y él lo corrigió. Pero aquí hay un problema, y es que mis hijos, cuando llegaron al ejército, me dijeron, ¿sabes, papá? No conocíamos Haredim, ultraortodoxos, no conocíamos nacional religiosos, no conocíamos árabes israelíes, nunca habíamos hablado con ellos realmente, profundizado. Tenemos un problema que nos hemos convertido demasiado en líneas paralelas que casi nunca se encuentran. El ejército es uno de los pocos marcos en el que se empieza a encontrar gente de los distintos lugares, por lo cual yo digo que necesitamos no solamente paz con los árabes, necesitamos crear un convenio propio del pueblo judío que nos una y que defina para el siglo XXI qué es ese denominador común que hará que el Estado de Israel y que las comunidades judías continúen existiendo y sean parte de algo global y junto. Yo creo que ese Senado del pueblo judío puede ser uno de los marcos para resolver este problema. Tenemos algo más que nos ocurre, y es que somos el único país del mundo que no tiene fronteras reconocidas aún por la comunidad internacional. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Y sobre esto hay una discusión política en Israel muy profunda sobre ello, sobre por dónde pasa esa frontera. Yo creo que ese será una de las asignaturas pendientes que vamos a tener en la próxima década también, y que en este momento aún no está en la cumbre del debate público. Hoy para las elecciones que hay ahora, el 1 de noviembre, se discute sobre los precios, que Israel es uno de los países más caros del mundo, por ejemplo, y que hay jóvenes que no pueden aguantar porque no pueden comprarse una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y menos estos temas, pero yo creo que eso es uno de los temas que nos va a ocupar en el futuro. Y luego el barrio en el que vivimos. Nosotros vivimos en un barrio complicado. A nuestro alrededor tenemos vecinos que no son fáciles, ya lo sabemos. Y por eso yo le dije a mis 3 hijos que yo creo que en el futuro sus hijos, mis nietos y mis bisnietos también tendrán que hacer ejército, porque sin ello probablemente no estaremos. Pero a la vez les dije, hay un cambio de paradigma en la región. Hay hoy países que nos miran de forma pragmática y que piensan que nosotros podemos ser útiles en la lucha contra sus propios rivales. Y yo creo que lo que Israel está haciendo en este momento, y en esto no hay un debate interno, Netanyahu por un lado, Lapid por el otro, y hasta la izquierda, están de acuerdo todos juntos que hay que continuar este proceso y hay que intentar acercarse a ese mundo árabe para conseguir acuerdos, hacer negocios. Y os puedo contar, podremos tener algunas preguntas después, que hay proyectos muy interesantes que están en este momento sobre la mesa con estos países y que yo creo que nos va a llevar bastante lejos todo esto en los próximos años, si lo sabemos llevar bien y dirigirlo. Pero además de todo, ¿qué pasa en Oriente Medio? ¿Por qué todos estos cambios? Fijaros que lo que pasó desde las revoluciones árabes del 2011 es que Oriente Medio es una zona de destrucción. Casi 1 millón de muertos en las distintas guerras. Casi 5 países, de hecho 5 países, han sido totalmente destruidos. Siria, Irak, Yemen, Libia, Somalia. Y todo está empezando, es como si hay quien diga que es la mayor crisis del Islam desde que empezó Mahoma en el siglo VII. Y ahí Israel entra como algo distinto a lo que era en el siglo XX.
Y por eso ahora estamos viendo, en enero yo voy a Arabia Saudita y estamos intentando ver de qué manera podemos entablar contactos con ellos también en el campo económico. Yo creo que Israel está viviendo un momento de muchas decisiones. No es fácil. No sé si saben, pero han llegado no pocos judíos de Ucrania y de Rusia, se mantienen las cifras oficiales en secreto como resultado de la guerra de Ucrania y de todo lo que está pasando allí. Yo creo que vamos a ver más judíos de Europa, que debido al antisemitismo que estamos viviendo en Europa, que va a haber más aliot en los próximos años de varios países europeos, entre ellos Francia, Gran Bretaña. Yo vivo en un barrio que se llama Neve Tzedek en Tel Aviv, y yo veo allí cuántos franceses y británicos están llegando a Israel en los últimos meses, al menos para comprarse una casa y tener una seguridad, porque la situación en Europa es cada vez más difícil. Les puedo decir que ustedes, Rabino Cohen, usted vestido como está aquí, puede ir en Dubái sin ningún problema por la calle y nadie le molestará. En cambio, en París no estoy seguro, en algunas zonas de París. El problema que vivimos hoy en día con el aumento del antisemitismo en Europa es muy importante y es algo que tenemos que ocuparnos de ello muy en serio. Yo creo que ese es un problema que va a ir creciendo. Muchos judíos, sobre todo judíos identificados por su indumentaria, tienen hoy miedo en algunas capitales europeas, pero al mismo tiempo en Israel están ocurriendo cambios que son, yo creo, importantes a nivel interno, pero a la vez tenemos que decidir qué queremos ser cuando seamos más grandes. David Ben Gurión, repito, el mismo del que yo hablaba al principio, decía algo extraordinario. Él decía, las cosas difíciles las hacemos inmediatamente. Las cosas imposibles tardan un poquito más. Muchas gracias. Si quieren, Sergio, yo tendré todo el placer en contestar.